Permítanme. Muy bien, entonces confirmando. Ya les compartí en el grupo de WhatsApp las páginas del libro que yo voy a estar utilizando para poder desarrollar algunos temas que aparecen en el programa. Y justamente tenemos como primer tema del programa el poder público, ¿sí? Si no estoy mal, también les había asignado una pequeña lectura. Veamos. Sí, para que puedan avanzar con la lectura, había una instrucción de poder iniciar a leer. Entonces, el tema justamente es derecho constitucional, poder público. En esta sesión vamos a estar tratando la manera de abordar lo que es la definición de poder público. Vamos a profundizar sobre la parte orgánica de la Constitución. ¿Se acuerdan? La parte orgánica contiene la estructura de nuestro Estado, más básicamente se compone de la famosa triada. La triada, cuando nos referimos a la triada, es porque nos estamos refiriendo a los tres poderes del Estado o los tres organismos del Estado. En este caso, la triada se compone del organismo legislativo, organismo ejecutivo y organismo judicial, entendiendo que la triada acá, ahorita cuando hablamos de la triada, todos están en la misma línea, ¿verdad? Hay quienes hacen un triángulo, pero si hacemos un triángulo, estaríamos indicando que técnicamente estaría incorrecto porque los tres organismos del Estado se encuentran a un mismo nivel. Si colocamos los organismos en un triángulo, estamos indicando que uno va a ser el principal y los otros están subordinados, ¿verdad? Entonces no podríamos hablar de, de un triángulo y hablamos de una triada porque son tres, no por un triángulo. Entonces hago esa aclaración para no confundirnos. Si elevamos uno, cualquiera de los que tenemos acá, si los elevamos, estamos dándole o atribuyéndole un nivel superior al resto, ¿sí? También vamos a hablar entonces de la responsabilidad gubernamental, civil, penal, política y administrativa. Esto es para la sesión del día de hoy, acompañada de la lectura que espero hayan realizado. Veo mano de Xiomara, díganos. Licenciado, perdone, esta poder público es el primer tema, ¿verdad? Sí, el poder público es el primer tema. Licenciado, y otra pregunta, con lo que estábamos viendo el martes pasado, ya no lo vamos a terminar de plano, ¿verdad? Bien, voy a tratar la manera del próximo día de clases, voy a tratar la manera de avanzar otro poquito más con eso, pero sí necesito desarrollar contenido, si no nos vamos a estancar. Y bueno, entonces me gustaría escuchar los compañeros. Quienes leyeron tuvieron la oportunidad de poder ver algunos comentarios de los autores que utiliza el libro del autor Gerardo Prado, y él está mencionando aquí algunas situaciones que se dan al momento de hablar de poder público. Entonces empecemos, ¿se acuerdan? En lógica jurídica por conceptos compuestos. Este sería un concepto compuesto porque tenemos el primer elemento que es poder, y cuando nos enfocamos directamente en el concepto jurídico de poder, vamos a tener una definición, vamos a tener elementos esenciales, y cuando hablamos de público también encontramos diferentes elementos, la esencia que hacen, que construyen al concepto de público. Entonces, al momento de unirlos, vamos a tener justamente otra definición que es la que me gustaría escuchar. Entonces, cuando hablamos de poder, obviamente sabemos que es una autoridad, es alguien o algo que representa una autoridad y que debemos de obedecer, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usted está en casa,
¿quién representa el poder en su casa, en su familia? ¿Quién tiene quién es visto en su familia como autoridad? Ahora, cuando nos enfocamos en en la comunidad, por ejemplo, en el vecindario, en la comunidad, en el municipio, ¿quién es visto como autoridad? ¿El Si alcalde? el alcalde, y en ese sentido, quien ostenta el poder, básicamente se constituye como una autoridad, porque emite órdenes y quienes están subordinados, va a haber una relación de subordinación frente a quien ostenta el poder, frente a los subordinados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en un núcleo familiar, puede ser el padre, puede ser la madre que tenga la autoridad o el poder, y los hijos que están subordinados van a obedecer las instrucciones, ¿verdad? En ese sentido, veamos que la familia o el núcleo familiar a gran escala, y viéndolo a un nivel macro, a un nivel zoom out, ¿verdad? Una imagen completa, vamos a ver que el Estado funciona de la misma manera. Solamente que el Estado, para que pueda tener el poder público, el Estado necesita una separación de poderes. Y es por eso que hablabas hace un momento de una triada. Tenemos la triada no como el triángulo, porque el triángulo es sinónimo de que uno está por encima de los demás. Entonces, cuando hablamos de la triada es simplemente porque en Guatemala y según la Constitución existen tres poderes, ¿verdad? Estos tres poderes los conocemos muy bien. Creo que desde ciencias sociales en primaria básico empezamos a verlos, el organismo ejecutivo, judicial, legislativo, ¿verdad? Cada uno tiene distintas funciones atendiendo a el mandato constitucional, y es por eso que han sido creados para distintas funciones. Y la Constitución es bastante clara al momento de establecer que ninguno de estos tres poderes está subordinado a otro. Aunque aquí quiero hacer un punto y un paréntesis más que todo, porque en la práctica, en la práctica, en nuestra sociedad, en la historia de Guatemala, en la historia de Latinoamérica y en la historia del mundo, muchas veces en la práctica la teoría no se cumple, ¿verdad? Ustedes se podrán dar cuenta en algunos escenarios, en algunas situaciones de crisis en Guatemala. eh, Debemos de considerar que han habido algunas situaciones en las que suele suceder de que uno de esos poderes se arroje mucho más poder que los otros, ¿verdad? En el caso ahorita de Venezuela, no sé si están siguiendo el tema de Venezuela con las elecciones del día domingo. ¿Qué sucedió ahí? Sí, ¿O qué está licenciado. sucediendo ahí? Yo sí, licenciado, que hubo fraude electoral. Y entonces cuando hablamos, bueno, en este caso de un posible fraude electoral, ¿cuál de estos organismos es quien se está arrojando mucho más poder del que debería de tener? El ejecutivo. El Ejecutivo. Y yo creo que el Ejecutivo el, es el común denominador en las situaciones históricas que les estaba mencionando, que es el que normalmente, ¿verdad? El organismo ejecutivo es el que normalmente trata la manera de no alinearse, ¿verdad? ¿A qué me refiero con no alinearse? Digamos que recordemos la linita que estábamos haciendo, ¿verdad? Se los voy a colocar acá en color rojo. No me deja cambiar el color, pero veamos. Ahorita se los dibujo. Un chequecito me sale. No quiero chequecito. No, no me permite dibujar en este momento, no sé por qué. Vamos a ver.
A Xiomara sí le dejó, a mí no me está dejando. Ay, licenciado, disculpe, yo probando. Alguien que me haga una línea recta y que... Licenciado, perdón, pero no lo escuché. No se lo escuché. ¿Escuchan ahora? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ahorita sí. Gracias. Bueno, deberían de estar en esa línea recta que ven acá, ¿verdad? Lo que sucede es que normalmente en esa línea a mí solo me deja un poner chequecito, no sé por qué, no sé qué le moví. Oh, ya lo tengo acá, perdón. Bueno, estábamos mencionando, ¿verdad? Están todos en una misma línea. Resulta que uno empieza a tener más poder que otro, se le permite, ¿verdad? Y luego empieza a tener más, no se le permite, empieza a querer nuevamente a estar al mismo nivel de los demás, ¿verdad? Y luego nuevamente, y es imposible que baje. Cuando llega un momento acá, estamos frente a una dictadura porque todo el poder lo va a concentrar, ¿verdad? Es justamente lo que pasa en Venezuela en este momento. Y en algún momento también en Nicaragua, en Cuba y países así. Entonces, el poder público, de acuerdo a la lectura, ¿alguien me puede dar entonces una definición más técnica de lo que yo estoy hablando el día de hoy? De acuerdo a la lectura que hicieron. Licenciado, según yo lo que le entendí es de que uno que se llama Javier Perdomo, leí, que decía que él vinculaba el poder público con el poder político, Ujú, sí, ok, porque gracias. Ajá. unía el organismo legislativo, el organismo judicial y se me fue el nombre del otro, ejecutivo, legislativo y judicial, esos tres. Ok, entonces acá esto es un elemento muy importante al momento de definir el poder público, porque cuando hablamos del poder público también podemos hablar del poder político, ¿sí? O sea, si yo les pregunto en el examen, defina qué es poder político, a lo que me estoy refiriendo es el poder público, ¿sí? Porque algunos autores coinciden de que al momento de tratar la manera de definir lo que es el poder público, entramos a derecho político. En Guatemala tenemos derecho político y eso es algo que a mí me sorprende mucho en las universidades y en todas, la mayoría de universidades, no contamos con una cátedra o un curso de derecho que se llame poder público. Otra es construcción de paz. Guatemala ha tenido, bueno, en su historia tuvo 36 años de conflicto armado interno. Entonces somos un país violento. Incluso ustedes se puedan dar cuenta en el Popol Vuh. ¿Qué pasó con el Popol Vuh? La historia que cuenta el Popol Vuh. Desde el origen de Guatemala ya habían guerras, conquistas, ¿verdad? Habían eh, conflictos de tierras, conflictos entre los pueblos mayas, cachiqueles contra quichés y estaban en una constante pugna. Entonces, Guatemala desde su naturaleza, desde su fundación con el Imperio Maya, Guatemala ha sido un país violento, ¿verdad? Y luego se repite en la historia, después de la conquista, ahí hubo un choque violento, ¿verdad? Entre los conquistadores españoles y entre los diferentes pueblos originarios o los pueblos mayas. Y luego tuvimos al momento de haber superado lo que es la conquista y ser un país supuestamente, entre comillas, independiente, ¿qué fue lo que pasó?
el conflicto armado interno entre la guerrilla y el Estado, las fuerzas militares, ¿verdad? Entonces, Guatemala, mencionaba yo que necesita también en el tema de cátedras de derecho implementar un curso que se llame Construcción de Paz o Reducción o Prevención de Violencia, ¿verdad? Para que Guatemala pierda esa eh, característica que normalmente se le atribuye, ¿verdad? Que es un país violento. Por otro lado, también el derecho de niñez. El derecho de niñez no es muy importante y no se le da relevancia como un curso específico de la carrera de derecho, ¿verdad? Entonces son cuestiones que más adelante ustedes se van a dar cuenta que la carrera de derecho en Guatemala representa desafíos porque hay distintos cursos que deberían de estar integrados al pensum de estudios o al programa de estudios y que no están, ¿verdad? Pero bueno, derecho político es uno de ellos. ¿Verdad? Derecho político es uno de ellos y no lo vamos a poder ver, pero acá vamos a tratar la manera de hablar un poquito sobre derecho político em, cuando hablemos justamente de la ley electoral y de partidos políticos. Es una ley propia del derecho político. Por otro lado, entonces, sinónimo de poder público es eh, sinónimo de poder político es el derecho político o poder político. ¿Qué más? ¿Qué más pudieron entender Yo, ustedes? Ujú. fíjese que a mí me llamó la atención en la página, ay, no me acuerdo qué página era, pero dice que el poder político es la facultad de gobernar, de dictar reglas a la conducta ajena, de donde resulta que el Estado es la institucionalización del poder. Ok, muy bien, vamos a colocar esta última parte. Está en la página 199, si no estoy así, aquí es, ajá. ¿En qué página? 199, No, en el, pero ahí nos fuimos hasta la no, función legislativa. arriba está, antes de donde empieza ese tema antes de la función legislativa. Pero estamos ahí en teorías de la representación, ¿no? No, Sí, el organismo del poder público, legislativo, ejecutivo, judicial. ¿En qué página? Aquí dice página 199, licenciado. Por eso le digo, si estamos en la 199, estamos en la función legislativa, que sería otro tema, y si estamos en la página 197, estamos entre teoría de la representación y organismos del poder público. Ajá. No sería como tal una definición, veamos. Am, Ah, bueno. Licenciado, tal vez lo que dice Guillermo Cabanellas, poder público, facultad mm, perdón, consubstancial. perdón, sí, solamente acá lo que nos estaba mencionando la compañera, sí es una definición, pero ya estamos hablando de teorías de la representación. O sea, aquí cuando hablamos de teorías, vamos a encontrar varias posiciones, ¿verdad? Varias posturas, inclinaciones de otros autores, por eso son teorías. Y cuando hablamos de organismos del poder público, y eso lo tenemos más adelante en la próxima presentación, vamos a hablar otro poquito más de la institucionalización del poder. Por eso vemos tres organismos. Ujú. Eso lo vemos más adelante. Pero me gustaría que nos centremos en la página 193, 194, 195 para poder definir el poder Ah, público. Disculpe. También dice que en la Constitución política se basa que en el capítulo 1 se ilustra que el poder público se establece y viene del pueblo. Ujú. Y esto es lo que tenemos acá. En Ujú. rojo voy a agregar acá los artículos que deben de ir subrayando porque estos son temas de examen. Fundamento de el poder público en Ajá. Guatemala. ¿Qué artículos nos da el libro? 142. Ujú. Veamos el 142. Alguien me apoye con la lectura. Artículo 142 de la Constitución, por favor. 142 dice de la soberanía y el territorio. Ujú.
El Estado ejerce plena soberanía sobre el territorio nacional integrado por el suelo, subsuelo, aguas interiores, el mar territorial en la extensión que fija la ley y el espacio aéreo que se extiende sobre los mismos. B. La zona contigua del mar adyacente al mar territorial para el ejercicio de determinadas actividades reconocidas por el derecho internacional y los recursos naturales y vivos del lecho y subsuelo marinos y los existentes en las aguas adyacentes a las costas fuera del mar territorial que constituyen la zona económica exclusiva en la extensión que fija la ley conforme a la práctica internacional. Lo que acaba de leer la compañera no es el fundamento del poder público, sino es el fundamento de los límites del poder público. ¿Hasta dónde llega la soberanía? Y cuando hablamos de soberanía, ojo acá, también coloquemos aquí sinónimo de la definición de poder público. Cuando hablamos de poder público, también está el equivalente a poder político. Y en la Constitución vamos a encontrar sinónimo de poder público en la Constitución. ¿Cuál es el término que utiliza? ¿Cuál es el término, compañeros? Gobierno, No, no es gobierno. Estado. No. Hemos jugado con ustedes ese juego de ahorcado. Muy bien, bien, licenciado, pero ya no me acuerdo. Ah, Hicimos una actividad el año pasado, Tendría pero que no ser soberanía, no. gracias, gracias, punto. Sí, soberanía. Soberanía. Así es como encontramos el poder público en la Constitución, es soberanía. Ahora veamos el 140, que ese sí es el fundamento. dice, Estado de Guatemala. Guatemala es un estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. 141. La soberanía, Ah, la es el soberanía 141, entonces, perdón, 141. Veamos si voy a borrar este. No sé por qué pone el libro 142, 140 y excluye el 141, que es el más importante. Ahorita vamos a corregir. Clear all. No. Si me hace el favor de leer, por favor, el 141. La soberanía radica en el poder quien lo delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida. Perfecto, ahí está entonces. 141, soberanía. Ese, si usted desea, hágale una pestañita con un post-it, escríbale soberanía, porque ese es el artículo que va a venir en el examen, ¿verdad? Y la última parte del 141 es lo que justamente les estaba mencionando, ¿verdad? No podemos ilustrar, no podemos ilustrar lo que es un triángulo porque el artículo 141, si la compañera nos puede hacer favor de leer la última línea, ¿qué dice? Del 141 me dice, Sí, la subordinación entre los mismos es prohibida. ajá, entonces la subordinación entre poderes está Prohibida. prohibida. O sea, no se permite, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué algunos, bueno, en el caso de algunas situaciones en Guatemala, por qué a veces pareciera que el ejecutivo estuviera por encima de los demás, ¿verdad? Porque lo que explicaba hace un momento, que en la teoría, ¿verdad? Estamos estudiando ahorita, estamos estudiando teoría.
¿verdad? Estamos estudiando la teoría, pero en la práctica no muchas veces se cumple la teoría. Es totalmente diferente, ¿verdad? Pasamos entonces a la definición. Entonces, ¿en qué consiste el poder público? En la soberanía, ¿no? ¿Pero qué es? ¿Qué es poder público? ¿Qué es soberanía? Porque la soberanía habla del pueblo. Ok, ese es un elemento de la soberanía. Sí, compañero Darío. Muy amable, Lick. Para mí la soberanía es la autoridad que el Estado ejerce a través de sus tres elementos, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ok, veamos. Entonces, ¿quién tiene la soberanía? ¿Quién es quiénes tienen o quiénes ostentan la soberanía? Los tres El órdenes. Estado. No, El pueblo, Lick. el pueblo. ¿Quiénes tienen la soberanía? El pueblo. ¿Y qué hacen con la soberanía? O sea, cada uno de ustedes, hasta incluyéndome a mí, todos tenemos soberanía. Eso significa que tenemos poder, ¿verdad? ¿Y qué hacemos entonces con la soberanía que tenemos? La delegamos. Delegar. Delegar, delegar. ¿Y cómo materializamos nuestra delegación o cómo eh, no la transferimos, pero cómo materializamos nosotros el poder eh, otorgar la soberanía que tenemos? Licenciado, es a través de los funcionarios públicos. Sí, pero ¿A través de la ley, de las leyes? no. No. Hay un De momento, los votos, ¿no? sí, sí, de los Mm, votos, sí. Ahí es donde nosotros materializamos o ejercitamos la soberanía que tenemos. Pero vean cómo está el asunto, porque acá nos imponen, ¿verdad? Nos imponen, hablando ya en derecho político, ¿verdad? Nos imponen a los candidatos. Tal vez usted nunca quiso a esos candidatos que les están presentando y obligatoriamente tiene que votar por uno. Entonces es una imposición y no que la soberanía radica en el pueblo para elegir y delegar esa soberanía en nuestros representantes, pero nos están imponiendo a la vez. Entonces es lo que estoy mencionando y estoy aclarando, que la teoría nos enseña una cosa y en la práctica se da otra cosa totalmente diferente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque necesitamos saber nuestros derechos, pero también necesitamos saber cómo cómo opera la realidad, ¿verdad? En la que vivimos. Entonces puede ser que en la ley, en el derecho constitucional, nos enseñe que, ah, sí, los guatemaltecos tienen soberanía, el pueblo tiene la soberanía, pero no es literalmente así, ¿verdad? Bien, entonces, entendemos que la soberanía es aquel atributo del pueblo, ¿verdad? El conjunto de guatemaltecos, la población guatemalteca, posee la soberanía. Esa soberanía al momento de votaciones, el voto es la herramienta que utiliza el pueblo de Guatemala para poder delegar el poder público. Entonces ahí ya pasamos de una soberanía al poder público.
¿Por qué? Y más que todo acá también hay que entender que el poder público normalmente lo vamos a asociar con el ejecutivo, porque usted como guatemalteco, usted no elige a las cortes, ¿verdad? Tenemos nuestros representantes que eligen y distintos sectores que participan, ¿verdad? En las comisiones de postulación. Pero usted como guatemalteco no tiene derecho a votar por jueces, por magistrados, ni en el caso del ejecutivo y legislativo sí, pero no sucede así con el judicial, porque es distinta, ¿verdad? Entonces, bueno, teniendo entonces los guatemaltecos el derecho a voto, ¿votan para qué? Para delegar la soberanía. ¿En quiénes? En los diferentes representantes que van a convertirse en autoridades. Y de ahí nace el poder público. Entendiendo entonces que el poder público nace de la soberanía. Ya cuando es delegada en las autoridades. Entonces es muy importante saber esos dos términos que en algún momento les había solicitado investigar, el poder constituyente y el poder constituido, ¿verdad? Entonces, acá hablando de poder constituyente y poder constituido, ¿cuál creen ustedes que es el que crea al otro? Vamos a colocarlo acá. Vamos a tener, ¿cuáles dos poderes estoy hablando? Es solo un poder, pero para que me entiendan los estamos separando. Tenemos, por un lado, soberanía y por el otro lado tenemos poder público. ¿Quiénes tienen soberanía? ¿Quiénes la tienen? ¿Quiénes tienen? Pueblo. El pueblo. Vamos a colocarlo en celeste. Vamos a ver acá. Y hace un minuto creo que se me va a cortar. Pueblo. Voy a guardar a ver si me deja. O alguien que le tome foto y la comparte en WhatsApp, por favor. Disculpen, se va a cortar.